El sobre llegó un martes por la mañana, con el logo de la universidad impreso en tinta azul marino sobre papel grueso. Lo tomé pensando que era algún aviso administrativo, quizás un estado de cuenta, quizás una carta de agradecimiento. Nunca imaginé que dentro de ese sobreordinario estaba la prueba de que mi hija había construido, durante 4 años, una versión de su vida donde yo simplemente no existía. La invitación a la graduación tenía espacio para 5 nombres. El mío no estaba en ninguno de ellos. Me llamo Rodrigo Castellanos. Tengo 58 años, y durante la mayor parte de mi vida adulta he creído que el amor de un padre se demuestra con hechos concretos, no con palabras. Crecí en una familia donde el dinero era escaso y el sacrificio era el idioma cotidiano, así que cuando me convertí en padre, juré que mi hija jamás tendría que elegir entre sus sueños y sus posibilidades. Esa promesa me costó décadas de trabajo, noches sin dormir y decisiones que ahora veo bajo una luz completamente distinta. Valentina nació cuando yo tenía 29 años y su madre, Inés, 31. Éramos una familia ordinaria en todos los sentidos, una casa mediana en las afueras de Guadalajara, un auto que a veces arrancaba y a veces no. Y una convicción compartida de que la educación era la única herencia que realmente importaba. Cuando Valentina tenía 8 años, Inés y yo nos separamos. No fue una separación violenta ni dramática, fue de esas separaciones que se parecen más a un río que se bifurca que a una ruptura. Nos quisimos, dejamos de querernos de la misma manera, y tomamos caminos distintos. Lo que nunca cambió fue mi relación con Valentina. O al menos eso creía yo. Los primeros años después del divorcio fueron difíciles, como lo son siempre. Inés se volvió a casar cuando Valentina tenía 11 años. Su nuevo esposo, Gerardo, era contador, un hombre tranquilo de manos suaves que nunca había levantado la voz en su vida. No tengo nada malo que decir de él. Eso, curiosamente, fue parte del problema. Valentina lo adoptó con una naturalidad que a mí me dolió de maneras que no supe nombrar durante mucho tiempo. Yo seguía siendo su padre, seguía pagando la pensión, seguía apareciendo cada fin de semana con la puntualidad de alguien que necesita demostrar que existe. Pero algo en la dinámica había comenzado a desplazarse, tan lentamente que era imposible señalar el momento exacto en que ocurrió. Antes de seguir, dime en los comentarios desde donde me estás viendo. Porque esta historia no es solo mía, y quiero saber quién está del otro lado mientras la cuento. Cuando Valentina terminó la preparatoria, sacó un promedio brillante. Era inteligente de esa manera silenciosa y tenaz que intimida más que el talento ruidoso. Quería estudiar arquitectura en la Ciudad de México, en una universidad privada con una reputación construida durante décadas. El costo total del programa, entre inscripciones, colegiatura, vivienda y materiales, rondaba los $85,000 a lo largo de 4 años. Una cifra que para muchas familias representa una fantasía. Para mí representó una decisión. Inés y Gerardo no tenían esa capacidad económica. Yo sí, porque había pasado 15 años construyendo una empresa de distribución que finalmente había encontrado su ritmo. No era millonario, pero era solvente, y cuando Valentina me llamó para contarme su sueño con esa voz nerviosa de quien no está seguro de merecer lo que pide, no dudé ni un segundo. Le dije que sí. Le dije que pagaría todo. Le dije que lo único que quería a cambio era verla graduarse. Esa frase, ahora que la recuerdo, tiene el sabor amargo de la ironía. Los primeros 2 años fueron hermosos, o al menos así los viví yo. Valentina me llamaba con cierta frecuencia, me enviaba fotos de sus proyectos, me contaba de sus profesores y sus amigos. Yo transfería los pagos puntualmente, sin retrasos, sin condiciones. Me decía a mí mismo que estaba siendo el padre que siempre quise ser, presente sin ser invasivo, generoso sin esperar gratitud performativa. Lo que no veía, lo que me negaba a ver, eran las señales que ya estaban ahí desde el principio. Las llamadas empezaron a espaciarse en el 3er año. Al principio lo atribuí al ritmo natural de la vida universitaria, más carga académica, más compromisos sociales, la construcción de una identidad propia que a veces requiere distancia. Me lo expliqué de todas las formas posibles porque explicármelo era más fácil que mirarlo de frente. Cuando le preguntaba por su vida,
Sus respuestas eran cordiales pero extrañamente vacías, como postales bonitas sin contenido real. Cuando mencioné que me gustaría visitarla en Ciudad de México, siempre había una razón para posponerlo: exámenes finales, un taller intensivo, una entrega importante. Yo asentía, entendía, esperaba. Lo que sí notaba, aunque me costaba admitirlo, era que en las redes sociales de Valentina había una vida completa que yo no conocía. Fotos con amigos en restaurantes, viajes de fin de semana, una exposición de sus trabajos a la que evidentemente asistieron personas importantes para ella. En ninguna de esas fotos aparecía yo. Eso habría sido comprensible: los padres rara vez aparecen en la vida digital de sus hijos universitarios. Lo que no era comprensible era lo otro, que en varias de esas fotos sí aparecía Gerardo. El esposo de su madre. El hombre de las manos suaves. Aparecía sonriendo junto a ella en inauguraciones, en cumpleaños, en momentos que yo habría dado cualquier cosa por presenciar. Empecé a guardar esas imágenes en una carpeta de mi teléfono. No sé exactamente por qué lo hacía. Supongo que era una forma de ordenar una sospecha que todavía no tenía nombre. El sobre llegó, como ya dije, un martes por la mañana. Valentina me había enviado físicamente la invitación a su graduación, lo cual inicialmente interpreté como un gesto de consideración. Pero cuando la abrí con cuidado y la leí 3 veces, algo en mí se detuvo por completo. La ceremonia era en 2 semanas. Los asientos reservados para familia, según el protocolo de la universidad, eran 5. En el formulario de invitación que venía adjunto, Valentina había llenado los 5 espacios: su madre, Gerardo, la hermana de Inés, la abuela materna, y una amiga cercana que al parecer había sido su confidente durante toda la carrera. Yo no estaba incluido. No como invitado adicional, no como nota al margen, no en ninguna forma. Al pie del formulario, con letra de Valentina, había una frase breve: papá, sé que entenderás. Es una ceremonia pequeña y quiero que sea íntima. Íntima. Con 5 personas que no incluían al hombre que había pagado cada centavo de esa educación. Me senté en la silla de mi oficina y estuve inmóvil durante un tiempo que no supe calcular. No sentí rabia inmediatamente. Sentí algo más parecido al frío, esa sensación de cuando el cuerpo procesa algo antes de que la mente lo haya nombrado del todo. Luego, con una calma que me sorprendió incluso a mí, abrí mi computadora. Si esta historia te está tocando de alguna manera, tómate un momento para dar like y suscribirte. Eso ayuda muchísimo a que este canal crezca, y estas historias merecen ser escuchadas. Lo que hice a continuación no fue una decisión impulsiva. Fue el resultado de 2 semanas de silencio calculado, de revisión meticulosa, de conversaciones internas que tuve conmigo mismo a las 3 de la mañana con una taza de café que se enfriaba sin que yo lo notara. Primero llamé a mi contador. Luego llamé a mi abogado. Luego hice algo que no había hecho en 4 años: fui a revisar los contratos originales de financiamiento universitario que había firmado con la institución. Lo que encontré fue interesante. El último pago, correspondiente al semestre de graduación, incluyendo los derechos de titulación, la producción del proyecto final y los costos administrativos del acto ceremonial, aún no había sido procesado. Era un cheque que yo había enviado 10 días antes y que según el portal bancario de la universidad estaba en estado pendiente de acreditación. El monto era de $8,300. El proceso de cancelación, según me explicó mi banco, era técnicamente posible si se hacía dentro de un plazo específico. Ese plazo vencía el mismo día de la graduación. Llamé a Valentina 3 días antes de la ceremonia. No para confrontarla, no todavía. La llamé con la voz tranquila de siempre, le pregunté cómo estaba, le dije que había recibido la invitación. Ella respondió con esa ligereza estudiada que usan las personas cuando esperan que no profundices. Gracias por entender, papá. Ya celebraremos tú y yo por separado. Le dije que sí, que claro, que estaba bien. Colgué y no volví a llamar. El día de la graduación desperté a las 6 de la mañana. Me bañé, me vestí con ropa cómoda, tomé mi teléfono y abrí la aplicación de mi banco. Eran las 7:42 minutos. La ceremonia comenzaba a las 11.
Ingresé al portal, encontré el cheque pendiente y presioné el botón de cancelación. El sistema me pidió confirmación 2 veces, como si supiera el peso de lo que estaba procesando. Confirmé las 2 veces. El estado cambió a cancelado en menos de 1 minuto. Luego envié un mensaje de texto a Valentina. Sin dramatismo, sin acusaciones, sin el tipo de rabia que destruye puentes de manera definitiva. Solo escribí: cancelé el último pago esta mañana. Cuando quieras hablar sobre lo que pasó estos 4 años, aquí estaré. Te quiero. Quédate conmigo, porque lo que pasó después lo cambió todo. Valentina me llamó 40 minutos después. No con la voz tranquila que yo había usado, sino con una voz quebrada que oscilaba entre la indignación y algo que reconocí, debajo de todo, como vergüenza. Me dijo que no podía creer lo que había hecho, que era una crueldad, que había arruinado el día más importante de su vida. La escuché sin interrumpirla. Cuando terminó, le dije con la misma calma que había practicado durante 2 semanas: Valentina, durante 4 años pagué cada peso de tu educación sin pedirte nada más que estar presente en tu graduación. Eso fue lo único que te pedí. Y me excluiste. No de manera accidental. De manera deliberada. Necesito que entiendas que mis decisiones también tienen peso. Hubo un silencio largo. Luego ella dijo, en voz muy baja: Gerardo es más mi papá que tú. Esa frase tardó en golpearme lo que tarda una piedra en llegar al fondo de un pozo. La escuché caer. No respondí de inmediato. Luego dije: entonces que Gerardo pague el título. Colgué. Lo que siguió no fue victorioso en ningún sentido cinematográfico. Inés me llamó esa tarde, Gerardo me escribió un mensaje largo y torpe intentando mediar, la abuela materna me dejó un mensaje de voz lleno de reproches que no escuché hasta el día siguiente. La universidad contactó a Valentina para informarle que el pago no había sido acreditado y que existía un proceso administrativo para regularizar la situación. Valentina sí pudo graduarse ese día, porque la institución permite la ceremonia con la deuda pendiente, pero la retención del título físico y los documentos oficiales quedó sujeta al pago. Gerardo, según me enteré semanas después, terminó pagando la mitad. La otra mitad la puso Inés retirando dinero de sus ahorros. Yo no pagué nada más. Han pasado 8 meses desde ese martes de sobre azul marino. Valentina y yo hemos hablado 4 veces. Ninguna conversación ha sido fácil. En la última, hace 3 semanas, me dijo algo que no esperaba: creo que empiezo a entender por qué lo hiciste. No me pidió disculpas y yo no se las exigí. El perdón, si es que llega, no será rápido ni limpio. Será el tipo de proceso que se parece más a construir algo desde cero que a reparar algo roto. Lo que sí sé, lo que cargo con más claridad que nunca, es esto: el dinero no compra amor, pero la ausencia de consecuencias puede convertirse, con el tiempo, en una forma de enseñarle a alguien que tus límites no existen. Yo no puse límites durante 4 años porque tenía miedo de perderla. Y al no ponerlos, contribuí a construir exactamente la dinámica que me excluyó de su graduación. Esa es una verdad incómoda que tengo que sostener junto con la indignación, porque las dos son reales al mismo tiempo. No sé si tomé la decisión correcta. Sé que tomé una decisión que fue honesta. Y a veces, cuando ya no queda otra opción, la honestidad es lo único que te pertenece por completo. Te pregunto esto, y quiero que lo pienses de verdad: si alguien que amas te ha tratado como si fueras prescindible precisamente porque sabe que nunca te irás, ¿cuánto tiempo más le darás el poder de hacerlo?